Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos.
Vamos a orar a nuestro Dios. La Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, les da la más cordial bienvenida a su estudio bíblico y servicio de adoración. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque nos permites estar reunidos aquí para alabar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque nos has bendecido, has estado con nosotros durante la semana, Señor. También, Padre, te damos gracias porque cumples tu palabra, de que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y por eso tenemos la seguridad, Padre, de que tú estás presente con nosotros en estos momentos, que aunque no estamos reunidos físicamente, estamos reunidos en un mismo espíritu a través de la tecnología. Bendice este servicio de adoración, Padre, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, para que, Señor, solamente podamos escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el siglo XVIII no hubo una evangelización importante por parte de las iglesias protestantes en el mundo. Salvo las misiones entre los indios de Estados Unidos, no se tuvieron grandes trabajos misioneros. Parecía que el cristianismo era solo para el hombre blanco, pero en el siglo XIX se tuvo un gran fervor evangelístico, de manera que el cristianismo invadió todos los continentes. Varios factores influyeron para que el siglo XIX fuera el gran siglo en las misiones mundiales. El racionalismo es complementado en gran parte por una nueva era de romanticismo, donde se exaltan las emociones y la imaginación. Se pasa de la teoría a la práctica. Las iglesias cristianas entran en estrecho contacto con obreros voluntarios y las religiones no cristianas entran en un periodo de decadencia. El catolicismo también entra en decadencia en varias partes del mundo. En América Latina se empieza a ver al catolicismo romano como el último baluarte de un régimen anticuado y opresor. Hasta el siglo XVIII se pensaba que la religión debía ser establecida mediante la ley y tener la aprobación del Estado. Pero en el siglo XIX se adopta la idea de que cada individuo es responsable de su propia situación espiritual y tiene la responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio a otros. El Estado ya no tiene la responsabilidad de la propagación de la fe cristiana. La Iglesia y el Estado se separan y cada uno cumple su función de manera independiente entre sí. La evangelización es responsabilidad de la Iglesia y sus líderes. Esta verdad fue la que impulsó el movimiento de Guillermo Carey en Inglaterra y Samuel Mills en Estados Unidos. Se necesitaba un medio para llevar a cabo la obra de evangelizar todo el mundo. Este vehículo fueron las sociedades misioneras. Estas sociedades permitieron que una gran cantidad de laicos se involucraran en la evangelización. La primera de estas sociedades fue la Sociedad Misionera Bautista, fundada en 1792, seguida por la Sociedad Misionera de Londres en 1795 y la Sociedad Misionera de la Iglesia en 1799. En Holanda se funda la Sociedad Misionera Holandesa en 1797 y la Misión Basel en 1815. La Junta Norteamericana de Comisionados para las Misiones en el Extranjero en Estados Unidos se funda en 1810
y la Junta Misionera Bautista Norteamericana en 1814. El colonialismo y el imperialismo fueron factores importantes con un gran impacto en las misiones. Las grandes compañías del este de la India, aunque sin saberlo, prepararon el camino a los misioneros, al hacer que los viajes a los países de Oriente y la residencia en ellos fuera más prácticos y seguro. Al principio, los misioneros se beneficiaron con las ventajas que las colonias les otorgaban, pero para 1900, la mayoría de los misioneros trabajaban en territorios no gobernados por sus países de origen. A pesar de la relación entre los misioneros y los promotores del imperialismo, los dos grupos estaban frecuentemente enfrentados. Los misioneros predicaban en contra de la clase de vida que llevaban los comerciantes y colonos. Los esfuerzos de los misioneros protestantes abrieron el camino para el establecimiento por todo el mundo de gobiernos democráticos, de escuelas, de hospitales, de universidades y de las bases políticas para las naciones nuevas. Los misioneros permitieron y estimularon la alfabetización y la liberación de la esclavitud y la superstición. En la India existían las religiones más complejas del mundo: el hinduismo, el budismo, el islamismo, el sikhismo y el jainismo. Pero el cristianismo tenía algo nuevo que ofrecerle a la gente de Asia Central. Además de la salvación gratuita y la vida eterna, ofrecía la liberación de las cadenas del antiguo sistema de castas y del proceso sin fin de la reencarnación que la tenía esclavizada. El cristianismo ofrecía salvación gratuita, vida eterna y liberación de cadenas sociales que esclavizaban a la gente. Además, llegaba hasta los intocables y les daba esperanza para la vida presente. El cristianismo demandaba el sacrificio de los jóvenes para enfrentar los peligros del meridiano tropical del Asia Central, para que con un amor abnegado contribuyesen a elevar la condición de la gente. Los primeros misioneros en la India tuvieron que enfrentar la crueldad del clima y las fiebres tropicales. Tuvieron que pagar precios elevados por llevar el Evangelio. Pero la obra misionera no es para enanos espirituales, y ellos no esperaban un clima ideal ni una población que los recibiera bien. Lo que menos esperaban era una intensa oposición de sus propios compatriotas, como la Compañía del Este de la India, quienes estorbaron todos los intentos de la propagación del Evangelio. Aunque hubo misioneros que fueron a la India en el siglo XVIII, fue Guillermo Carey el gran pionero de las misiones en la India. Guillermo Carey fue un zapatero inglés pobre, de una gran consagración a Dios. Nace el 17 de agosto de 1761 en Poulsbury, Inglaterra. Su padre era un tejedor que trabajaba en una habitación de su casa. Llevaba una vida sencilla y sin complicaciones. Tuvo una niñez rutinaria, solamente sufriendo algunas alergias que le impidieron lograr su sueño de ser jardinero. Fue un asiduo lector y un excelente estudiante. A los 16 años entró de aprendiz de zapatero, oficio que desempeñó hasta los 28 años de edad. A los 18 años de edad entregó su vida a Cristo en una iglesia anglicana. Posteriormente se unió a un grupo de bautistas. Dedicaba su tiempo libre al estudio de la Biblia, a la predicación,
a la enseñanza de los niños y a los ministerios laicos. En 1781, antes de cumplir los 21 años, se casó con la cuñada de su maestro, de nombre Dorothea Plackett, 5 años mayor que él, y que al igual que muchas mujeres de esa época, era analfabeta. Su primera hija, Ana, murió siendo muy niña. Su segunda hija también murió. Después tuvo 3 hijos varones, Félix, William y Peter. Desde el principio de su matrimonio no se entendía con su esposa, y al pasar el tiempo las diferencias fueron en aumento. Carey no solo tenía la responsabilidad de su propia esposa e hijos, sino también de la viuda de su difunto maestro y sus 4 hijos. Desde su conversión, Carey siempre sintió una enorme necesidad de llevar el Evangelio a los inconversos. A pesar de su situación económica, Carey siguió estudiando y predicando. En 1785 acepta la invitación a pastorear la Iglesia Bautista de Moulton, una pequeña congregación. En 1789 fue llamado a pastorear una iglesia bautista más grande en Leicester. Carey podía leer la Biblia en varios idiomas: inglés, griego, hebreo, latín, francés y alemán. Durante estos años de pastorado, fue formando su filosofía de las misiones, iniciada por su lectura de los viajes del capitán Cook. Poco a poco, fue desarrollando la perspectiva bíblica y se convenció de que las misiones eran la responsabilidad central de la Iglesia. La mayoría de los clérigos de esa época creían que la Gran Comisión había sido dada solo a los apóstoles. Por eso, la conversión de los gentiles no les correspondía. Una ocasión, en una reunión con pastores, presentó sus ideas sobre la evangelización. Uno de ellos, de mayor edad y experiencia, le dijo: «Siéntese, joven. Cuando Dios quiera convertir a los gentiles, Él lo hará sin su ayuda ni la mía». En 1792 publica un libro con el título Estudio sobre la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los gentiles, título según él abreviado. En este libro presentaba los argumentos de por qué se deberían enviar misioneros a tierras lejanas. El 31 de mayo de 1792, en Nottingham, habló ante un grupo de pastores, a quienes desafió con el pasaje de Isaías, capítulo 54, versículos 2 y 3. «Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas». Durante su intervención, pronuncia sus famosas palabras: «Esperen grandes cosas de Dios, intenten grandes cosas para Dios». El 2 de octubre de 1792, Carey y 12 pastores más organizan lo que llamaron la Sociedad Misionera Bautista, con el propósito de enviar misioneros hasta lo último de la tierra. El primer secretario de esta sociedad fue el pastor Andrés Fuller. El primer misionero nombrado fue Juan Thomas,
un laico que había ido a la India como médico de la Marina Real y que se quedó allí después de cumplir su tiempo de servicio para hacer obra misionera como médico y evangelista. Carey se ofreció a la nueva sociedad como acompañante de Thomas y la sociedad lo aceptó con beneplácito. Esta decisión de Carey tuvo repercusiones importantes en su vida. La iglesia que Carey pastoreaba se sintió angustiada por perder a su pastor. Su padre lo tildó de loco y su esposa se opuso a esta decisión. Dorotea no estaba dispuesta a viajar hasta la India con 3 niños pequeños y otro en camino. Sin embargo, nada de esto hizo dudar a Carey de partir a la India. Carey tenía muy claro el papel del misionero, que resumía en las siguientes 2 características. Primero, amistad en igualdad de condiciones, es decir, un misionero debe ser un compañero e igual de las personas a quienes es enviado. Y segundo, autofinanciamiento a través de las labores de la misión y donaciones de los creyentes locales. Dicho de otra forma, un misionero debe convertirse lo antes posible en indígena, autosuficiente, autopropagable, tanto por el trabajo de la misión como de los conversos. En marzo de 1793, después de varios meses de visitar iglesias para recaudar fondos, Carey y Thomas fueron comisionados por la sociedad. Junto con su hijo Félix de 8 años de edad y la esposa y la hija de Thomas, tomaron un barco en el río Támesis con la intención de ir a la India, pero solo llegaron a Portsmouth, Inglaterra, donde los problemas económicos les impidieron seguir adelante. La demora causó una gran desilusión en los misioneros, pero produjo un tremendo cambio en Dorotea, que tenía 3 semanas de haber dado a luz. Aunque de mala gana, ella y sus hijos decidieron unirse a Carey con la condición de que su hermana menor, Kitty, la acompañara. Reunir fondos para el equipo misionero fue difícil, pero al fin, el 13 de junio de 1793, abordaron un barco danés y salieron rumbo a la India. Después de un viaje peligroso, tras 5 meses, el 11 de noviembre de 1793 llegaron a salvo a Calcuta. El ambiente que encontraron no era favorable para los misioneros. La Compañía del Este no los apoyaba. Por temor a la deportación, en febrero de 1794, Carey se mudó con su familia a la selva de Sundarbans, una zona llena de pantanos plagados de malaria. Dorotea y los 2 hijos mayores enfermaron de gravedad. Dorotea y su cuñada Kitty lo culpaban constantemente de sus aflicciones y envidiaban a la familia de Thomas, que vivía con comodidad en Calcuta. Por algunas semanas, su situación mejoró por la bondad del señor Short, funcionario de la Compañía del Este, que los recibió en su casa. Pronto, Carey se traslada a la ciudad de Malda, unos 480 kilómetros al norte de Calcuta, donde consigue trabajo como capataz en una fábrica de índigo. Esto le permite aprender el idioma y hacer obra personal, pero sus problemas familiares continuaban. Su cuñada se quedó atrás porque se casó con el señor Short. La estabilidad mental de su esposa empeoraba.
y la muerte de su hijo Pedrito en 1794, un niño de 5 años, a causa de la malaria, la hace perder por completo sus facultades mentales. A pesar de la difícil situación familiar, Carey no olvidó el propósito que lo llevó a la India. Pasaba varias horas al día traduciendo la Biblia, predicando y estableciendo escuelas. Para finales de 1795 ya había una iglesia bautista en Malda, con 4 miembros, todos ingleses. Sin embargo, a los cultos asistían muchos bengalíes, por lo que Carey decía que el nombre de Jesucristo ya no era desconocido en ese lugar. Después de 7 años de trabajo en Bengala, Carey no había obtenido la conversión de ningún hindú, pero en 1797, Carey ya había traducido al bengalí el Nuevo Testamento. Por el momento, dejaremos a Guillermo Carey viviendo en Malda, pastoreando una pequeña iglesia bautista, con grandes problemas familiares, una esposa que había perdido sus facultades mentales y haber sufrido la muerte de su pequeño hijo Pedrito, de 5 años de edad, sin haber obtenido ningún convertido, pero con un gran entusiasmo por seguir predicando la palabra. La siguiente semana veremos qué pasó con nuestro hermano Guillermo Carey y por qué se le llama el padre de las misiones modernas. Espero que el estudio de estas vidas nos animen a sentir el deseo de llevar el Evangelio a los que no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador. Dios les bendiga.
Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 al 18. Romanos, capítulo 1, versículos del 16 al 18. Dice así la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, nuevamente estamos ante ti en esta hora para pedirte, Padre, que quites todo distractor, todo aquello que pueda hacer que no escuchemos tu voz. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, y que tu mensaje, Padre, quede guardado en nuestros corazones y que lo podamos llevar a la práctica, Señor. Está con nosotros, sigue con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este mes de octubre he escogido algunos versículos que fueron básicos para poder que fueron versículos básicos que fueron los que le abrieron los ojos a Martín Lutero para iniciar lo que ahora conocemos como la Reforma Protestante. Recordemos que fue el 31 de octubre del año de 1517 cuando Martín Lutero clava en las puertas de la Catedral de Wittenberg sus 95 tesis. Los versículos que hicieron que Martín Lutero viera la verdad fueron precisamente estos versículos que estamos leyendo, y sobre todo la frase que se encuentra en el versículo 17 que dice: mas el justo por la fe vivirá, porque ahí fue donde él se dio cuenta que la salvación no se ganaba en base a indulgencias que se compraban en la Iglesia Católica. Entonces es por eso que yo he escogido esto. También hace 8 días hablé sobre esta misma frase y he escogido este mensaje también el día de hoy para ver qué fue lo que estudió Martín Lutero, qué fue lo que abrió sus ojos. Y el mensaje yo lo he titulado el día de hoy: el poder de Dios para salvación. El poder de Dios para salvación. Y bueno, estos versículos, sobre todo los versículos 16 y 17, que es en los que vamos a basar la reflexión de esta hora, creo yo que son versículos muy importantes que deberían de ser bien estudiados y no solamente leídos, porque en ellos es donde se basa precisamente el tema y la sustancia del mensaje que trae para nosotros todo el libro de Romanos, toda esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Porque Pablo lo que deseaba hacer era callar para siempre la falsedad de la salvación por obras del hombre y establecer sin lugar a refutación la verdad de que la salvación descansa en la gracia de Dios. ¿Qué es el poder de Dios para esta salvación? El único poder para la salvación eterna es el Evangelio de Jesucristo, en que se revela la justicia de Dios. Cualquier persona que cree en el Evangelio es salvada por su fe en Jesucristo. En esta hora vamos a analizar estos dos versículos, el versículo 16 y versículo 17 del capítulo número 1 de Epístola a los Romanos, pero lo vamos a analizar frase por frase para que podamos entender esta importante doctrina de la salvación que como cristianos bautistas tenemos y que fue el mensaje principal, como les decía al principio, que hizo que Martín Lutero abriera los ojos a la verdad y desencadenara lo que ahora conocemos
como la Reforma Protestante. El versículo 16 comienza diciendo: no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Hay cosas en nuestra vida que debieran avergonzarnos, que debieran verdaderamente avergonzarnos. Y de estos pecados debemos incluso arrepentirnos, pero nunca debemos de avergonzarnos del Evangelio. Jesús dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 38, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Lo opuesto de la vergüenza, o lo opuesto de vergüenza, es gloria. Y en varios pasajes el apóstol Pablo se gloría en el Evangelio. Y tal vez uno de los pasajes más conocidos es el que está en Gálatas, capítulo 6, versículo 14, que dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El Evangelio de Dios es el Evangelio de gloria. Es un Evangelio de gloria, no es un Evangelio de vergüenza. Desde que el Señor Jesús vino a la tierra, predicó el Evangelio. Predicó ese Evangelio que nos habla sobre la vida de Cristo. Nos habla de un Jesús o un Dios encarnado, de un Dios en la carne que nació de una virgen, de Jesús que vivió la vida perfecta, que nunca pecó y que siempre hizo la voluntad del Padre. Jesús enseñó el camino a Dios e hizo bastantes milagros para verificar y que la gente supiera quién era Él. Jesús murió en la cruz acusado de blasfemias porque Él dijo que era el Dios verdadero. Él resucitó de los muertos y después apareció a sus discípulos. Y la otra parte del Evangelio, que también encontramos en Romanos y que también es predicada, nos dice que cada persona es un pecador y que nadie merece la salvación eterna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También nos dice que el hombre es justificado delante de Dios por fe en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que Dios nos amó en Cristo. Nosotros merecíamos, por la vida que llevábamos y llevamos, muerte física y una muerte espiritual eternamente, que lo que significa es un castigo eterno en el infierno. Pero también nos dice que somos salvos cuando nos entregamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal y lo confesamos a Él públicamente. Los que se avergüenzan del Evangelio de gracia hablan de otra manera, hablan de otro camino a la salvación. En los tiempos del apóstol Pablo, la gente religiosa pensaba que la salvación se obtenía por las buenas obras, haciendo buenas cosas más que malas cosas, o por herencia de sus padres, o por su religión, o por haber guardado la ley. Los líderes religiosos enseñaban que la salvación se alcanzaba cumpliendo con los requisitos de su ley y por herencia de sus padres. Ellos mataron a Jesús porque Él enseñaba a la gente que la salvación era solamente por fe, aceptándole a Él como su Señor y suficiente Salvador. En la actualidad, hermanos, todavía hoy en día, la gente quiere salvarse a sí misma por sus propias fuerzas, por sus propios hechos. Pero para ganar su propia salvación, entonces el ser humano tendría que ser perfecto como Dios es perfecto. La salvación eterna es un regalo de nuestro buen Dios. Es un regalo que Dios nos da cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador por medio de la fe. ¿Por qué no nos avergonzamos del Evangelio? Y dice este pasaje que estamos analizando, que no nos avergonzamos del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. ¿Qué tiene poder para salvarnos? ¿El bautismo? ¿La confirmación? ¿La misa? ¿La membresía en la iglesia? ¿La confesión? ¿Las oraciones? ¿Las buenas obras? ¿O tal vez una vida moral? No. La Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Poder viene de la palabra griega dunamis, de donde procede nuestra palabra dinamita.
El Evangelio es la dinamita espiritual de Dios. El Evangelio tiene el poder para cambiar a una persona de estar perdida eternamente a ser salvado eternamente. El Evangelio tiene el poder para cambiar el destino eterno de vivir en el infierno a vivir en el cielo eternamente. No hay este poder en ninguna otra cosa. Naturalmente que Satanás quiere que el mundo y que la iglesia y el cristiano se avergüencen del Evangelio. No existe otro poder como el poder del Evangelio. El poder del Evangelio cambia la naturaleza de todo aquel que cree, efectúa la renovación espiritual y la reconstrucción moral en la personalidad, en el alma del creyente. Es este poder del Evangelio lo que constituye la esperanza para un mundo plagado con pecado. En el Evangelio está el poder del amor divino, el poder de la verdad eterna, el poder del juicio moral, el poder del perdón y el poder del Espíritu viviente. Pablo había experimentado este poder personalmente cuando se encontró a Jesús en el camino a Damasco y después volvió a experimentarlo como siervo de Cristo y como embajador del Señor. En todos los lugares donde Pablo predicó el Evangelio, demostró su poder. El Evangelio de Jesucristo transformó mi vida y yo sé que ha transformado la vida de muchas otras personas y que puede transformar, si es que no lo ha hecho, también tu vida. Nunca tendré que temer o nunca tendré que avergonzarme del Evangelio, porque yo estoy seguro de dónde vino el Evangelio. El Evangelio vino de Dios, no vino de hombres. Los hombres, aun aquellos que son buenos y que son muy inteligentes, no deciden a quién salvar o cuál es la manera de la salvación. Los hombres no pueden reunirse y votar para decidir cómo ser salvo. Pero cualquier decisión que tome el hombre para ver cómo salvarse, no va a cambiar ni va a influir en la palabra de Dios. El único evangelio de la salvación eterna, pertenece a Dios. Y no importa lo que decide el mundo, no importa lo que decidan los religiosos, no importa lo que decide el clero acerca de la salvación, lo que importa es qué dice Dios, porque la salvación viene de Dios y no de los hombres. Sí, hay otros evangelios que vienen de hombres y esa es la razón por la que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que estudiar la Biblia, porque sabemos que hay muchos engañadores en el mundo. La palabra salvación tenía un tremendo significado en la época de Pablo. Su significado básico era liberación. El evangelio libra a los pecadores de la pena. El evangelio libra a los pecadores del castigo, del pecado, del poder del pecado y finalmente de la presencia del pecado cuando estamos ya en el cielo. La salvación es la más grande necesidad de la raza humana. La buena nueva o la mejor noticia del evangelio es que Jesucristo ha invadido este mundo perverso, ha invadido este mundo perdido y por su vida, por su muerte y por su resurrección ha hecho posible nuestra liberación. Por su fe en Él, todos los hombres, judíos y gentiles igualmente, dice este pasaje, pueden ahora experimentar la salvación teniendo la esperanza de que en el día final estaremos en la presencia de nuestro Dios. Este mensaje de estos pasajes no era un mensaje exclusivo para judíos o para otros grupos, sino que era un mensaje inclusivo, porque era para todos. El mismo mensaje es para todos porque todos necesitamos ser salvos. Y este pasaje continúa diciendo al judío primeramente. Y esto no significa que los judíos sean mejores que las demás personas, porque no hay diferencia, dice el pasaje, en la condenación o en la salvación. Todos alcanzan la salvación. El evangelio llegó a los judíos primeramente en el tiempo de Cristo, en el ministerio de Cristo Jesús, y cuando los apóstoles realizaron su ministerio también. Este mensaje de poder puede salvar a todos, entonces debe de ser llevado a todos.
Dios no pide a los hombres que se porten bien para ser salvos. Lo que pide es que crean en Él para ser salvos. Es la fe en Cristo que salva al hombre. La vida eterna en Cristo es un don adecuado para todo. No importa qué tan grande sea su necesidad o qué tan grande sea su rango social. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única condición del Evangelio para alcanzar la salvación es creer en Jesucristo. Continúa el pasaje diciendo: porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. ¿Por qué en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe? ¿Cómo puede perdonar un Dios justo a los pecadores? Hay dos posibilidades. Existen dos posibilidades. Una es que nosotros paguemos nuestra deuda por nuestros pecados y por ser un pecador. Y la otra posibilidad es que otra persona pague nuestra deuda. No hay más, porque si Dios perdonara los pecados sin pagar la deuda, Él no sería entonces un Dios justo. En la muerte de Cristo por nuestros pecados, Dios reveló su justicia castigando el pecado. En la resurrección Dios reveló su justicia poniendo la salvación al alcance de cada pecador que cree. Cristo, y solo Cristo, pagó por nuestros pecados. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero, ¿qué es la fe? Y la respuesta la encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo les preguntaría, ¿alguno de ustedes conoce personalmente o conoció personalmente a Benito Juárez? ¿Alguno de ustedes conoció personalmente a Miguel Hidalgo y Costilla, a José María Morelos y Pavón? O tal vez conocen una ciudad llamada París o Moscú o Londres, pero sabemos que existe. ¿Y cómo sabemos que existe? ¿Hemos visitado esas ciudades? ¿Hemos saludado personalmente a esos personajes de la historia que nombré? No. Tal vez hemos leído o hemos escuchado sobre las ciudades. Hemos leído libros de historia sobre estos personajes, héroes de nuestra patria. Y creímos que existen, pero ¿por qué? Por fe. Hacemos lo mismo con el conocimiento de Jesucristo, para ser salvos por Jesucristo. Creemos lo que hemos escuchado de una persona de confianza. El que cree es el que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. La salvación es por fe y es para fe también. Somos salvos por nuestra fe y seguimos creciendo por fe en Cristo y su camino, que es su palabra. El crecimiento espiritual o la santificación es por medio de la vida de fe. Somos salvados para desarrollar nuestra fe. El que cree tiene salvación ahora y está creciendo en su salvación. Pero la salvación también tiene un gran final, tiene una gran culminación en la liberación final de Dios al término de la historia, sea algo cercano, sea algo distante. Y aquí mismo, por medio de la fe en Él, nosotros podemos experimentar un maravilloso gozo, anticipando nuestra liberación total con Dios en los cielos. De este modo, Dios nos da una esperanza. Podemos poner nuestra confianza y nuestra vida en las manos de Dios completamente, porque Dios es un Dios justo. Él no puede mentir ni hacer ninguna cosa que no sea justa. Podemos poner nuestra fe en un Dios que nos ama tanto, que Él murió por los pecados que nos separan de Él. Como está escrito, dice el libro de Romanos, el justo por la fe vivirá. Vive por Cristo y vive en el camino de Cristo. Pon tu dependencia en Cristo, pon tu dependencia en su vida, en su muerte y en su resurrección. Pon tu vida diariamente en las manos de Dios y recibe el poder del Espíritu Santo por fe y para fe. Por lo tanto, ahora no hay una buena razón para que haya separación entre tú y Dios.
Tus pecados no son una razón porque Jesucristo pagó por ellos en la cruz. Tus pecados no están entre tú y Dios. ¿Qué está entre tú y Dios? Tu voluntad, tu rebelión, tu orgullo, tus deseos pecaminosos están entre tú y Dios. La única razón para que una persona esté separado de Dios es porque no quiera poner su fe en Dios y seguir a Dios. El que se avergüenza del Evangelio es porque no quiere confesar a Jesucristo públicamente como su único Señor y Salvador personal. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 11, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Pon tu fe en Cristo. Si tú quieres vivir con Él, ahora y para siempre, pon tu fe en Cristo. Tú no puedes obtener la justificación delante de Dios por ti mismo. Solo Cristo puede justificarte. Tú solamente necesitas confesar a Jesucristo como tu Señor públicamente e invocar el nombre del Señor y serás salvo. No nos avergoncemos del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación. Es el poder de tu salvación, es el poder de mi salvación y es el poder de la salvación de otras personas. Si tú ya tienes a Cristo como tu Señor y Salvador personal, si ya Jesucristo está viviendo en tu corazón, entonces vive como el Señor quiere que tú vivas. Vive por fe en Él y vive por fe en su palabra. Que Dios les bendiga. Abismo entre nosotros, cuán alto monte falle escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Y es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Ni imaginas que era tan grande, tan plena gracia al corazón, que el Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió. Luz sagrado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, será que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Tu
Pues hermanos, hemos llegado al final de nuestro servicio de adoración de este domingo 17 de octubre del año 2021. Agradecemos a cada uno de ustedes por haber estado aquí con nosotros. Sabemos que Dios tiene un mensaje muy especial para cada uno de ustedes. Les esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche en nuestro servicio de oración. Próximo jueves a las 8 de la noche en nuestro servicio de oración. Vamos a terminar nuestro servicio de adoración haciendo una oración a nuestro Dios. Acompáñenme ahí en sus hogares. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos nuevamente, Padre, porque nos permitiste escuchar tu palabra, porque nos permitiste alabarte, Señor, porque nos permitiste aprender más acerca de ti, Señor. Bendice, Padre, a nuestro hermano David, que está al frente de los estudios bíblicos de la escuela dominical, Señor. Bendice, Padre, también al grupo de alabanza, Señor, a todos sus integrantes, a su directora, a todos los que están formando parte de este grupo de alabanza que nos guían en la alabanza a ti, Señor. Padre, que el mensaje que tú has traído a nosotros en este día, en esta hora, Señor, sea un mensaje, Padre, que quede guardado en nuestros corazones por el resto de nuestras vidas, Señor. Sigue con nosotros, quédate en los hogares de cada uno de los hermanos que estuvieron conectados, de cada una de las familias que estuvieron conectados, Señor. Y también, Padre, bendice a aquellas familias que no se conectaron, Padre. Conoce los corazones de ellos y sabes tú los motivos. Está con ellos también grandemente, Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones recibidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.